me dio tiempo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Dinosaurios en la Tele. Hoy muy contentos de estar con ustedes. Estamos muy a gusto. El día de hoy les tenemos unas secuencias de lo que nos han estado pidiendo constantemente, que es precisamente las historias que suceden en el metro de la Ciudad de México. Entonces, pues esperemos que estén contentos, esperemos que les guste. Usted que utiliza el metro todos los días, usted que lo regresa de trabajar en la noche, ya casi la madrugada, todas esas horas que se supone que son medias tenebrosas. Pero de las páginas en las que pudimos contactar y agradecer, nos dieron la oportunidad de exponer sus videos. Así es de que mi querida Besauria, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, un placer compartir el día de hoy este programa con usted. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo como en la retransmisión. No se les olvide tanto suscribirse como seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele.50 años. Así como exactamente, esta es la página de Facebook, así como también en la página de YouTube, que es dinos.oficial. También enviarnos estrellas a la cuenta de Spinoxo, que es la número 4217 47 00 91 69 80 31. 4217, 4700, 9169, 8031, así como también donativos a Banco Inbursa al número de cuenta 46 58 28 50 17 64 0149, 4658, 2850, 1764 0149. Y también recuerden que estamos en lo de desafío de estrellas. Ojalá que nos puedan ayudar, nos puedan apoyar. Les vuelvo a repetir el número 4217 4700 91 69 80 31. Y también ahorita nos están pidiendo que interactúen con nosotros, ya sea mandándonos un hola, saludos, lo que ustedes gusten. El chiste es de que interactúen con nosotros en la página. Ahora sí, adelante. Muy bien. ¿Cuántas veces tú ocupas el metro durante toda tu semana? Ay, pues mínimo 6 veces. ¿Y nunca has visto cosas raras, cosas que te pongan los pelos de punta o algo que sea ligeramente paranormal o algo similar? No, afortunadamente nunca me ha tocado nada. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando trabajaba en Televisa, cuando estaba en el centro operativo, pues salía a las 10:30 de la noche. Y si se retrasaba un poquito mi relevo, pues ya salíamos a las 11. Entonces, en esas ocasiones, ya el metro venía muy vacío. Y sí, lo que me llegué a dar cuenta es que de repente como que se sentía muy frío el metro. Y en cualquier época, así hiciera calor, como que se sentía muy frío. No sé si a lo mejor por falta de las personas o no lo sé, pero sí se sentía como cierto frío.
pero fue lo único que experimenté. Nunca me ha tocado ni ver ni sentir algo ahí, afortunadamente. Fíjate que en una ocasión salí ahí de MBS y me Ajá, tocó precisamente también en la madrugada, pero ya ves que afuera de MBS por lo regular siempre hay un sitio de taxis en la mera sí, puerta ajá, y está pues prácticamente en exclusivo para todo el personal que trabaja ahí y que pueda desplazarse a sus casas. Esa vez ya no alcanzamos ahí ningún auto, ni mucho menos. Entonces, otro compañero que iba conmigo y él, eh, también, él iba precisamente hacia Pantitlán y yo pues venía hacia Iztapalapa. Entonces, eran 10 para las 12 cuando nos ok, subimos a la línea que va no creo qué línea es la que va al Politécnico, que regresa ujú, del Politécnico a Pantitlán, y y entonces nos tocó, pero de volada, nos fuimos así, pero como que corriendo entramos y solo, y nos tocó los 2 últimos vagones completamente solos. Una que otra persona iba en otro vagón. Y llegamos allá, al metro Pantitlán y, pues, salimos corriendo, ¿no? Salimos corriendo y a buscar. Yo intentaba, tomar la línea, digamos que la línea 1 para poderme trasladar a la 8 y poder llegar, pero, pues, no, ya a esa hora ya era más que imposible, tomarlo. Entonces, ahí vamos corriendo para la salida y de esas cosas que te cansas, porque ya ves que está muy larga esa parte, y te cansas ajá, el transbordo está larguísimo ahí. y de repente empezamos a escuchar pasos atrás de nosotros, pero pasos también apresurados. Pensamos, es una persona que viene ahí, que no sé qué, que no sé cuál. Pues llegamos al final para el salir, y ya el policía ya estaba cerrando la puerta. Y entonces le digo, hola, buenas noches, ¿nos da chance de salir? Sí, cómo no, adelante, pásenle. Digo, y parece que ahí viene otra persona atrás. Y volteamos nosotros y se ve el pasillo larguísimo, pero larguísimo. Nunca vimos a nadie, pero sí escuchamos los pasos ahí. Sería nuestra conciencia, sería nuestro modo de actuar, sería lo que tú gustes y mandes. Pues afortunadamente salí y allí precisamente en Pantitlán, a la hora de bajar, hay un sitio de taxis también que trabaja toda la noche. Y ya me pude Ujú. desplazar para acá, para donde vivo, pero el miedo que nos dio al compañero que iba conmigo, que también, no es cierto, nos venimos los dos juntos, ya me acordé del compañero que vive acá dando la vuelta de Rojo Gómez y agarrando la avenida Hidalgo, Ok. él vive ahí. Entonces, le dijimos al taxista, ¿sabe qué? Pues somos más o menos la misma dirección, Ruta. pero hay que parar un poco antes para dejar a mi compañero y yo me sigo hasta tal parte. Sí, sí, cómo no. Ahí va, ahí va. Les cobro la tarifa nocturna. Digo, no, pues no se preocupe por lo que nos vaya a cobrar. La cosa es que nos podamos desplazar hacia donde vamos. Sí, pero ese miedo que da estando solos en esas estaciones tan largas y con de repente con tantas historias que hay en el metro, Sí. da un poco de terror. Ahora, otra de las cosas, ¿tú has visto, mm, digamos que, sabes, te han contado alguna persona que sea operador del metro lo que sucede en las noches? Fíjense que ahí cuando entré a Televisa ya trabajando, bueno, ya a trabajar, uno de los compañeros era operador del metro, Ujú, precisamente, y él estaba en el turno de la noche. Entonces él llegaba a casi a las 12 de la noche a cubrir su turno. Y él sí llegó a comentar algunas ocasiones que luego como que dice, hay ocasiones en que vengo manejando y de repente como que se me pierde la vía. Eso sí me llegó a comentar, dice, tengo que frenar para ver realmente por dónde voy, dice, porque se supone que llevamos
ahora sí que el convoy, dice, lo llevamos normal, dice, pero de repente hay algunas que son como curvitas, dice, a veces sí está recto, dice, pero de repente se pierde la vía, dice, entonces muchas ocasiones es lo que me ha sucedido, que tengo que frenar para poder ver porque no se ve nada en el frente. Fue una de las cosas que en alguna ocasión me platicó. Entonces, eso, también ocasiones que dicen que les ha sucedido que ven que se avientan y no hay nadie. Dicen que eso sucede, y eso me lo platicó también otra chica, que ella era boletera. Dice que en muchas ocasiones varios de sus compañeros le llegaron a hacer ese tipo de comentarios. Se daba el enfrenonazo el metro precisamente porque dice que veían que alguien se aventaba y realmente no era nadie. Dice, eso sucede cuando ya alguien, dice, como que es el fantasma de la persona que ya se aventó. Y eso suele suceder en algunas ocasiones. Son las dos cosas que me han platicado acerca de lo que les sucede a los conductores. Oh. Sí, para acá en la línea 8 es muy frecuente que escuches lo de los relatos que de unas brujas, pero pues hasta ahorita y a mí afortunadamente no me tocó nunca ver esa situación. Ok. ¿Se frició la imagen? Ya regresé. Oye, Ok. regresé y también ya está Polo con nosotros. Hola Polanski, buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. Pues Buenas noches. aquí llegando de allá del consultorio. Pues con la noticia esta de que ya sabes que se nos fue un amigo grande, Eduardo Manzano, querido actor y comediante mexicano. Ya casi no caminaba, ya estaba muy enfermo, muy enfermo. Rarísimo, fíjate que casi, bueno, él cuando trabajamos con él, bueno, eso vamos a platicar creo que mañana. Sí, Mañana vamos a hacer un especial donde vamos a hacemos platicar los amigos que estuvimos con Eduardo Manzano, trabajando con los polivoces, y cuando él estuvo haciendo solito Eduardo II y el otro hacía Genruchito, Enrique Cuenca. Pero mañana mejor les platicamos todo. Ahorita pues un abrazo a los hijos de Eduardo, de Lalo, Ariel y Eduardo, ¿no? Y Lalo. Y hay otra mujer también. Ahí no la conozco. Sí, y a su esposa, desde luego, su viuda. Sí, su viuda, sí. Sí, pues a toda su familia, ¿no? Él era una persona muy fuerte. Me acuerdo que le gustaba mucho ponerse el kimono de karate. No me acuerdo cómo se llama. Del maestro, el Saltamontes. Del Saltamontes, sí, pero le gustaba porque él dice que era tercer down o quinto down, una cosa así, ¿no? Y era cinta negra, y sí, hacía catas y todo ese rollo, ¿no? Y se veía muy fuerte, cuando estuvimos con nosotros. Ya a los 87 años, pues ya el cuerpo requiere otras circunstancias y máxime si no ahora sí que tus cuidados no han sido tan los óptimos. Pero mañana le vamos a rendir un ligero reconocimiento de parte de los trabajadores de la televisión que estuvimos con él. Claro que sí. Pues ahorita hay que platicar del miedo que da subirse al metro, ¿no? Sí. Le que decía yo a Angie ahorita precisamente que si le habían comentado a algunas personas lo que ven y lo que suceden, lo que sienten además de eso los operadores del metro. Pero aquí vamos a escuchar un relato que está un poco ligeramente largo, pero está muy interesante. Julián Soto. Tengo 39 años.
y llevo más de 14 operando trenes en el metro de Ciudad de México. He visto muchas cosas en estos años, cosas que la gente normal no vería jamás, pero nada me preparó para lo que empecé a experimentar cuando me asignaron los turnos de madrugada en la línea 12. Lo que voy a contarles cambió completamente mi manera de entender este trabajo y lo que realmente sucede bajo las calles de esta ciudad cuando todos duermen. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has trabajado de noche o si has tenido experiencias extrañas en el transporte público. Ahora sí, sigamos con la historia. Crecí en Iztapalapa, en una familia de clase trabajadora. Mi padre era mecánico y mi madre vendía comida en un puesto del mercado. Desde niño me fascinaban los trenes, ese sonido metálico que retumbaba bajo tierra, la idea de que existía toda una ciudad subterránea por donde la gente viajaba todos los días. Cuando cumplí 25 años, después de estudiar ingeniería mecánica en una escuela técnica, logré entrar al sistema de transporte colectivo. Fue el mejor día de mi vida. Los primeros años trabajé en mantenimiento, aprendiendo cada detalle de cómo funcionaban esas máquinas enormes, el olor a aceite y metal, el calor de los motores, el peso de la responsabilidad de mantener algo en movimiento que transportaba a millones de personas. Eventualmente, me convertí en operador. Pasé por varias líneas, la 3, la 8, la 1. Cada una tiene su personalidad, sus peculiaridades. La 3 siempre está abarrotada. Huele a sudor y tortas de tamal por las mañanas. La 8 tiene ese tramo entre Coyoacán y Apatlaco que parece interminable. La 1, la rosa, es como la abuela del sistema, la más antigua, con sus estaciones que parecen catedrales subterráneas. Me casé con Daniela cuando tenía 32, una enfermera que conocí en una fiesta de un primo. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Luna, que ahora tienen 6 y 4 años. La vida era normal, predecible. Turnos de día, fines de semana con la familia, asados los domingos en casa de mis suegros en Coyoacán. Todo cambió hace 8 meses cuando hubo una reorganización del personal. Necesitaban operadores con experiencia para los turnos nocturnos de la línea 12, específicamente el turno que va de 1 de la madrugada hasta las 6:30 de la mañana. La línea 12, la dorada, la más moderna del sistema, pero también la más problemática. Desde su inauguración ha tenido fallas técnicas, suspensiones, incluso ese accidente terrible en el tramo elevado que sacudió a toda la ciudad. Pero el tramo subterráneo, especialmente de madrugada, tiene algo diferente, algo que no se menciona en los informes oficiales. La primera vez que bajé a la cabina de operación, en la terminal de Mixcoac a la 1:15 de la mañana, el silencio me sorprendió. Durante el día, el metro es un hervidero de sonidos, voces, música de vendedores ambulantes, el murmullo constante de miles de personas. Pero de madrugada, con solo mantenimiento y limpieza, el lugar se transforma. Las luces fluorescentes zumban con un sonido eléctrico continuo. Tus pasos resuenan contra los azulejos. El aire huele diferente, más pesado, como si la ausencia de gente permitiera que otros olores emergieran. Humedad antigua, concreto frío, algo metálico que no sabría describir exactamente. Mi supervisor, un hombre mayor llamado Genaro Castillo, me llevó a la cabina de mi tren. Tenía el cabello completamente gris, arrugas profundas alrededor de los ojos y una manera de moverse lenta pero segura, como quien conoce cada centímetro de este mundo subterráneo. «Julián, mira, los turnos de madrugada son diferentes», me dijo mientras revisábamos los controles. «No vas a llevar pasajeros, solo vas a hacer recorridos de prueba y revisión de vías, pero hay reglas específicas que debes seguir». «¿Reglas específicas?», pregunté acomodándome en el asiento del operador. Los controles estaban fríos bajo mis manos, el panel de luces parpadeaba suavemente. «Si ves algo inusual en las vías o en las estaciones, repórtalo inmediatamente por radio. No te detengas a investigar. Si hay personas en lugares donde no deberían estar,
especialmente entre estaciones. No intentes ayudarlas tú solo. Y lo más importante, mantén siempre la velocidad constante en los tramos oscuros. ¿Los tramos oscuros? Algo en su tono me puso nervioso. Genaro me miró directamente a los ojos. La luz amarillenta de la cabina hacía que su rostro pareciera más severo. Entre Insurgente Sur y Mixcoac hay 2 secciones donde las luces del túnel fallan constantemente. Mantenimiento viene a repararlas, pero se vuelven a apagar a los pocos días. Cuando pases por ahí, no reduzcas la velocidad. No importa lo que creas ver o escuchar. ¿Entendido? Asentí, aunque no entendía realmente por qué esa instrucción tan específica. Genaro me palmó el hombro. Vas a estar bien, solo sigue el protocolo y mantén la calma. Todos los operadores nocturnos pasamos por esto, es parte del trabajo. Mi primer recorrido comenzó a las 2 de la mañana. El tren se deslizó fuera de la terminal con ese sonido familiar, el chirrido metálico de las ruedas sobre los rieles, la vibración constante bajo mis pies. Las primeras estaciones pasaron sin incidentes. Insurgentes Sur con sus pasillos vacíos y brillantes. Hospital 20 de Noviembre, donde las luces médicas le dan un tono azulado a todo. Zapata, donde el mosaico de Emiliano Zapata parece cobrar vida con la luz tenue de mantenimiento. Pero cuando llegué al primer tramo oscuro que Genaro había mencionado, entre Parque de los Venados y Aculco, todo cambió. Las luces del túnel se apagaron abruptamente, sumiendo el tren en una oscuridad casi total. Solo los faros delanteros del tren iluminaban el camino, 2 haces de luz que cortaban la negrura como cuchillos. Mantuve la velocidad como me habían indicado, mis manos firmes en los controles, aunque sentía el corazón acelerado. Fue entonces cuando lo vi, o creí verlo, a unos 50 metros adelante, iluminada brevemente por los faros, una figura parada en medio de las vías. Era alta, completamente inmóvil, y parecía estar de espaldas. Por un segundo, mi entrenamiento me hizo querer frenar. Es el instinto básico de cualquier operador. Si hay algo en las vías, te detienes. Pero recordé las palabras de Genaro. No reduzcas la velocidad. No importa lo que creas ver. Apreté los dientes y mantuve la marcha. Cuando los faros deberían haber iluminado directamente la figura, no había nada. El túnel estaba completamente vacío. Las luces volvieron a encenderse unos metros después, revelando vías limpias y despejadas. Me quedé temblando en el asiento, con las palmas sudorosas contra los controles. Durante las siguientes semanas, los incidentes se volvieron más frecuentes y más extraños. No siempre era en el mismo lugar, pero siempre en las secciones oscuras. A veces veía sombras que se movían paralelamente al tren, como si alguien corriera al mismo ritmo que nosotros. Otras veces escuchaba golpes en el exterior de la cabina, como si alguien tocara el metal con los nudillos, aunque eso era imposible a esa velocidad. Una madrugada, alrededor de las 3:30, estaba pasando por Ermita cuando mi radio crepitó. Unidad 47, aquí control. ¿Todo bien por allá? Era la voz de Genaro. Sí, todo normal, respondí, aunque mi voz sonó menos firme de lo que hubiera querido. Julián, varios operadores han reportado actividad inusual esta noche. Si ves algo, no lo investigues. Solo repórtalo y continúa tu ruta. Entendido. ¿Qué tipo de actividad? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Personas donde no deberían estar. Sonidos que no tienen explicación. Ya sabes, las cosas normales de la madrugada. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Las cosas normales de la madrugada. ¿Desde cuándo personas inexistentes en túneles oscuros era normal? La verdadera revelación llegó 2 meses después de empezar los turnos nocturnos. Era una madrugada de jueves. Llovía arriba en la ciudad. Podía escuchar el agua filtrándose por algunas grietas del techo en ciertas estaciones. Había algo diferente en el aire, una tensión que no sabría explicar. Cuando llegué a mi tren, encontré a otra operadora terminando su turno. Se llamaba Verónica Salinas, una mujer de unos 45 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y ojeras profundas que hablaban de demasiadas noches sin dormir. ¿Tú eres Julián?
me preguntó mientras recogía su termo de café y su mochila. Sí, el nuevo en los nocturnos. Ella sonrió, pero era una sonrisa cansada, resignada. Ya llevas 2 meses, ¿verdad? Entonces ya los has visto. No tuve que preguntar a qué se refería. Simplemente asentí. Verónica se sentó en el pequeño banco fuera de la cabina, como si de repente necesitara descansar antes de irse. Llevo 11 años en los turnos de madrugada, dijo. Su voz era suave pero firme. Y te voy a decir algo que nadie te va a decir oficialmente. Esto que vemos, estas figuras, estos sonidos, no son alucinaciones. No es cansancio. No es nuestra imaginación. Me senté junto a ella, el corazón latiendo fuerte. Finalmente alguien que hablaba abiertamente sobre esto. Entonces, ¿qué son? Verónica miró hacia el túnel oscuro que se extendía frente a nosotros. Hay muchas teorías. Algunos dicen que son personas que tuvieron situaciones trágicas en el metro y que de alguna forma quedaron atrapadas aquí. Otros piensan que los túneles, especialmente los de la línea 12, que fueron construidos sobre terrenos antiguos, conectaron con algo que ya estaba aquí desde antes. Yo no sé qué pensar. Lo que sí sé es que no son peligrosos, al menos no directamente. ¿No directamente? Nunca ha habido un accidente causado por estas presencias. Lo único que hacen es observar, moverse por los túneles. Es como si estuvieran atrapados en una rutina, repitiendo algo una y otra vez. El peligro real está en nosotros, los operadores. Si dejas que el miedo te paralice, si empiezas a obsesionarte, si no puedes dormir porque estás pensando en lo que viste anoche, entonces sí hay problema. ¿Cómo lo manejas? Verónica se puso de pie ajustándose la mochila. Acepto que es parte del trabajo, igual que aceptas el ruido, el calor en verano, las multitudes. Esto es solo otra característica de operar de madrugada. Hago mi trabajo, reporto lo que veo y luego me voy a casa con mi familia. No le doy más poder del que tiene. Sus palabras me dieron una perspectiva diferente. Tal vez había estado enfocándome demasiado en encontrar explicaciones, en tener miedo, en lugar de simplemente aceptar que algunas cosas no tienen respuestas claras. El incidente más intenso sucedió hace 3 semanas. Era una madrugada de sábado, alrededor de las 4, esa hora en que la ciudad está más dormida. Estaba pasando por el segundo tramo oscuro, cerca de Atlalilco, cuando las luces se apagaron como siempre. Pero esta vez, en lugar de ver una sola figura, vi a varias. Estaban paradas en el andén de una estación que no debería existir. Sé que suena absurdo, pero te juro que estaba ahí. Una estación completa, con azulejos blancos y letreros que no pude leer porque el tren pasó demasiado rápido. Y en el andén había al menos 20 personas, todas inmóviles, todas mirando hacia el tren. Vestían ropa de diferentes épocas, algunas con ropa moderna, otras con atuendos que parecían de décadas atrás. Sus rostros estaban pálidos, borrosos, como si los estuviera viendo a través de un vidrio empañado. Pasé por ese punto en menos de 10 segundos, pero se sintió como una eternidad. Cuando las luces del túnel volvieron a encenderse, no había ninguna estación, solo el túnel normal, las paredes de concreto familiar, las tuberías y cables que conozco de memoria. Esa noche, cuando terminé mi turno, busqué a Genaro. Lo encontré en su oficina, tomando café y revisando reportes. Cuando le conté lo que había visto, no se sorprendió. Simplemente asintió, como quien escucha algo que ya conoce. La estación fantasma, dijo simplemente. Varios operadores la han reportado a lo largo de los años, siempre en ese mismo tramo, siempre a la misma hora aproximadamente. ¿Qué es? Genaro se reclinó en su silla que crujió bajo su peso. Hay una teoría de que cuando estaban construyendo la línea 12, planearon una estación adicional en ese punto. Por problemas presupuestarios y técnicos, nunca se construyó. Pero los planos existieron, las intenciones existieron. Algunos creen que esas intenciones, esa posibilidad, de alguna manera dejó una marca en el espacio. Eso no tiene sentido. ¿Y qué de lo que pasa aquí de madrugada tiene sentido?, me desafió. Mira, Julián, yo no soy filósofo ni científico. Soy un trabajador del metro que lleva casi 30 años en este sistema.
He visto cosas que no puedo explicar, igual que tú, igual que todos los que trabajan estas horas. Lo que he aprendido es que este lugar tiene sus propias reglas cuando la ciudad duerme. ¿Por qué no se habla públicamente de esto? Porque causaría pánico innecesario. Estas presencias, lo que sea que son, no lastiman a nadie, no interfieren con las operaciones. Son como ecos. Ecos de personas, de lugares, de posibilidades que nunca se materializaron. Si la gente supiera, habría histeria, demandas para cerrar líneas, investigaciones que no llevarían a nada. Es mejor mantenerlo entre nosotros, los que trabajamos aquí. Es nuestro secreto, nuestra realidad alternativa. Después de esa conversación, algo cambió en mí. Dejé de tener miedo y empecé a sentir una extraña fascinación. Comencé a llevar un cuaderno donde anotaba cada incidente, la hora exacta, el lugar, qué vi o escuché, las condiciones del túnel. Con el tiempo noté patrones. Las apariciones eran más frecuentes los jueves y sábados. Siempre ocurrían entre las 3 y las 5 de la mañana. Nunca en las estaciones principales, solo en los tramos entre ellas. También empecé a hablar con otros operadores nocturnos. Resultó que teníamos una especie de comunidad no oficial. Nos reuníamos ocasionalmente en una cafetería cerca de Chabacano, que abre toda la noche, donde intercambiábamos historias. Ahí conocí a Patricio, un operador que llevaba 15 años en nocturnos y que tenía historias aún más extrañas que las mías. Me habló de la vez que vio a un niño corriendo por el túnel, completamente solo, desapareciendo antes de que pudiera siquiera considerar detenerse. De los sonidos de música antigua que a veces se escuchan en las estaciones vacías, como si hubiera una fiesta en algún lugar cercano que no puedes encontrar. Una noche, Patricia, otra operadora, me contó sobre las voces. Ella operaba principalmente en el tramo entre Culhuacán y San Andrés Tomatlán, y decía que a veces escuchaba conversaciones completas, como si hubiera gente sentada justo detrás de ella en la cabina. Pero cuando volteaba, por supuesto, no había nadie. Las voces hablaban en español, pero con acentos antiguos, usando palabras que ya casi nadie usa. Es como si el metro fuera un repositorio de recuerdos, dijo Patricia revolviendo su café, como si cada persona que ha pasado por aquí dejara algo de sí misma, y de madrugada, cuando todo está quieto, esos recuerdos se vuelven más tangibles. Esta idea me fascinó. Millones de personas usan el metro todos los días. ¿Cuántas historias, cuántas emociones, cuántas vidas han pasado por estos túneles? Primeras citas, últimas despedidas, gente yendo a trabajos que odian, estudiantes nerviosos antes de exámenes, familias de paseo. Todo ese peso emocional, toda esa energía humana, concentrada en estos espacios subterráneos. El cambio más significativo en mi perspectiva llegó hace 2 semanas. Era una madrugada particularmente tranquila, sin incidentes inusuales. Había terminado mi recorrido y estaba esperando en la terminal de Tláhuac antes de regresar. Me bajé del tren para estirar las piernas, caminar un poco por el andén vacío. El silencio era profundo, solo roto por el zumbido eléctrico constante de los sistemas. Entonces vi a un hombre al final del andén. Era mayor, tal vez de unos 70 años, con un traje gris que parecía de otra época y un sombrero fedora. Estaba parado completamente quieto mirando las vías. Mi primer instinto fue pensar que era otra aparición, pero algo era diferente. Esta figura tenía más solidez, más presencia. Me acerqué lentamente con cautela. «Señor, ¿está bien?» El hombre giró para mirarme. Sus ojos eran claros, lúcidos, completamente reales. Sonrió con amabilidad. «Joven, disculpe la intromisión. Sé que no debería estar aquí a esta hora. ¿Cómo entró? El metro está cerrado al público ahora». «Tengo mis maneras», dijo con un guiño. «He estado viniendo aquí por años. Trabajé en la construcción del metro original, la línea 1, allá por los años 60. Soy Octavio Durán, para servirle». Extendió su mano y la estreché. Era sólida, cálida, completamente humana. No era una aparición. Era un hombre real con una historia real. «¿Viene aquí de madrugada solo para recordar?», pregunté intrigado.
algo así. ¿Sabes? Pasé 5 años de mi juventud bajo tierra, construyendo estos túneles. Fue trabajo duro, peligroso. Perdimos a algunos compañeros en accidentes durante la construcción. Pero también fue hermoso, estar creando algo que cambiaría la ciudad para siempre. De vez en cuando vengo aquí en estas horas cuando está tranquilo y siento que puedo escucharlos otra vez. A los muchachos con los que trabajaba, sus risas durante el descanso, sus bromas para hacer más llevadero el trabajo. ¿Los escucha? ¿Literalmente? Octavio me miró con una expresión difícil de descifrar. No sé si es literal o si es mi memoria jugándome trucos, pero cuando estoy aquí, en el silencio, puedo jurar que los oigo. Y me hace sentir menos solo. Me hace sentir que todo ese esfuerzo, todo ese sudor y sacrificio, valió la pena. Nos quedamos en silencio por un momento. Entonces Octavio continuó. Tú eres operador, ¿verdad? Turno nocturno. Sí, señor. Entonces has visto cosas que no puedes explicar. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí. Déjame decirte algo, joven. Este metro, especialmente de noche, es como un organismo vivo. Ha absorbido décadas de humanidad, felicidad, tristeza, esperanza, desesperación. Todas esas emociones quedan impregnadas en las paredes, en los rieles, en el aire mismo. Lo que tú ves de madrugada, esas sombras y sonidos, no son amenazas, son recuerdos, son ecos de todas las vidas que han tocado este lugar. ¿Cómo puedo saber cuáles son reales y cuáles no? Octavio rió suavemente. Esa es la pregunta equivocada. Todos son reales a su manera. Lo importante es cómo respondes a ellos. Puedes tener miedo, puedes obsesionarte, o puedes aceptar que estás trabajando en un lugar especial, un lugar donde el velo entre lo ordinario y lo extraordinario es más delgado. Después de esa conversación, Octavio me dio su número de teléfono y me hizo prometer que lo llamaría si alguna vez necesitaba hablar. Me dijo que hay una pequeña comunidad de veteranos del metro, gente que trabajó en la construcción o en las primeras décadas de operación, y que todos tienen sus propias historias sobre las peculiaridades de estos túneles. Desde entonces, mi relación con el trabajo nocturno cambió completamente. Ya no siento miedo cuando paso por los tramos oscuros. Ya no me sobresalto cuando escucho sonidos inexplicables. En su lugar, siento una especie de respeto reverente, como quien trabaja en un lugar sagrado. Porque eso es lo que el metro es para millones de personas, sagrado. Es el lugar que los lleva a sus trabajos, que los reúne con sus familias, que conecta sus vidas. He comenzado a ver mi trabajo como operador nocturno de manera diferente. No soy solo alguien que conduce un tren por túneles vacíos. Soy un guardián temporal de este espacio, un testigo de sus secretos, parte de una larga línea de trabajadores que han dedicado sus vidas a mantener este sistema funcionando. Las figuras que veo, las estaciones que no existen, los sonidos sin fuente aparente, son parte de la historia del lugar. Son capítulos de una narrativa que comenzó hace décadas y que continuará mucho después de que yo me retire. Mi familia nota el cambio en mí. Daniela dice que parezco más en paz, menos estresado que cuando comencé los turnos nocturnos. Los niños están felices de que ya no llegue a casa de mal humor. He empezado a compartir con ellos historias del metro, versiones apropiadas para su edad, sobre cómo hay toda una ciudad bajo la ciudad. Cómo millones de personas viajan por túneles que fueron excavados con las manos y máquinas hace tantos años. Mateo, mi hijo mayor, ahora dice que quiere ser operador de metro cuando crezca. Le encanta cuando le cuento sobre los diferentes tipos de trenes, las estaciones más bonitas, los desafíos técnicos que enfrentamos. Luna prefiere dibujar el metro. Hace dibujos de trenes coloridos llenos de pasajeros felices. Guardo todos sus dibujos en un folder especial. Hace una semana tuve un incidente que consolidó mi nueva perspectiva. Era cerca de las 4:30 de la mañana. Estaba pasando por el tramo entre Mexicalcingo y Atlalilco. Las luces parpadearon y se apagaron como de costumbre. Pero esta vez, cuando los faros iluminaron el túnel adelante, vi algo diferente.
No era una figura solitaria ni una estación fantasma. Era un grupo de trabajadores, claramente de construcción por sus cascos y herramientas, que parecían estar trabajando en las vías. Por un segundo mi instinto fue frenar, pero luego noté algo extraño. Estaban trabajando en cámara lenta. Sus movimientos eran deliberados pero antinaturales. Uno de ellos levantó la vista hacia el tren que se acercaba y me saludó con la mano. Un saludo amigable, sin preocupación por el tren que venía directamente hacia ellos. Mantuve la velocidad. Cuando el tren debió haber pasado directamente por donde estaban, no hubo impacto, no hubo nada. Las luces volvieron a encenderse y el túnel estaba vacío. Pero en lugar de sentir miedo o confusión, sentí algo diferente: gratitud. Esos hombres, reales o no, presentes o pasados, habían construido el camino por el que yo viajaba cada noche. Merecían reconocimiento, no miedo. Esa madrugada, cuando terminé mi turno, escribí en mi cuaderno: ya no tengo miedo. Ahora entiendo que comparto este espacio con la historia, con los recuerdos, con el peso de todas las vidas que han tocado estos túneles. Es un privilegio ser parte de esto. He hablado más con Octavio desde nuestro primer encuentro. Nos reunimos ocasionalmente para café y él me cuenta historias fascinantes sobre la construcción del metro. Me habla de cómo era la Ciudad de México en los años 60, antes de que existiera este sistema masivo de transporte. Me cuenta sobre los desafíos de excavar bajo una ciudad construida sobre un lago, sobre los descubrimientos arqueológicos que hacían constantemente, sobre la emoción que sintieron cuando el primer tren hizo su primer recorrido completo. El metro cambió esta ciudad, me dijo en nuestra última reunión. Antes la gente estaba dividida por distancia y tiempo. El metro conectó todo. Hizo posible que alguien de Indios Verdes pudiera trabajar en el sur, que los estudiantes pudieran ir a universidades del otro lado de la ciudad. No es solo un medio de transporte, es el sistema circulatorio de esta metrópoli. Sus palabras me hicieron pensar en mi propio papel. Cada madrugada, cuando conduzco ese tren por túneles vacíos, estoy asegurando que ese sistema circulatorio funcione correctamente. Estoy revisando que todo esté en orden para que millones de personas puedan viajar seguras durante el día. Es una responsabilidad enorme, pero también es un honor. La comunidad de operadores nocturnos se ha vuelto muy importante para mí. Nos apoyamos mutuamente, compartimos experiencias, nos recordamos que no estamos locos, que lo que vemos y sentimos es real y válido. Hemos creado nuestras propias tradiciones. Cada viernes, después del turno, nos reunimos en esa cafetería de Chabacano. Pedimos chilaquiles y café, y durante una hora somos solo un grupo de trabajadores compartiendo historias de nuestras noches. Verónica se ha convertido en una buena amiga. Me ha enseñado mucho sobre cómo mantener el equilibrio mental en este trabajo. Me recordó algo importante: no dejes que esto consuma tu vida. Es parte de tu trabajo, no es tu identidad completa. Tiene razón, soy operador de metro, pero también soy padre, esposo, hijo, amigo. El metro es importante, pero no es todo lo que soy. Patricio, con sus 15 años de experiencia, es como el historiador no oficial de nuestro grupo. Él ha documentado más incidentes que nadie, tiene teorías sobre patrones y conexiones que encuentra fascinantes. Me prestó sus cuadernos para que los leyera, y fue como leer una historia secreta de la ciudad, una narrativa que existe paralela a la oficial. Una de las cosas más interesantes que he aprendido es que no somos los únicos. Hay reportes similares en sistemas de metro alrededor del mundo. En el London Underground, en el metro de París, en el subway de Nueva York. Parece que hay algo en estos espacios subterráneos, en estos lugares por donde pasa tanta humanidad, que los hace especiales, que los convierte en repositorios de algo más que solo túneles y trenes. He comenzado a ver mi turno nocturno como una meditación móvil. El ritmo del tren, el silencio de las estaciones vacías, la oscuridad de los túneles, todo crea un espacio para la reflexión. Pienso en mi vida, en mis decisiones, en lo afortunado que soy de tener una familia que amo, un trabajo que me desafía, una ciudad que me ha dado tanto. A veces, cuando paso por esos tramos oscuros y veo las sombras moverse,
me encuentro hablándoles mentalmente. Buenas noches, sean quienes sean, gracias por compartir este espacio conmigo. Suena extraño, lo sé, pero me hace sentir conectado con algo más grande que yo mismo. La semana pasada, Genaro me llamó a su oficina después del turno. Pensé que iba a ser sobre algún reporte o procedimiento, pero fue diferente. Julián, llevo observándote estos últimos meses. Has madurado mucho en este puesto. Ya no pareces asustado o perdido. ¿Qué cambió? Le conté sobre mis conversaciones con Verónica, con Octavio, con los otros operadores. Le hablé sobre cómo había dejado de ver las apariciones como amenazas y había empezado a verlas como parte del carácter único del lugar. Genaro sonrió ampliamente. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Verás, estamos formando un nuevo grupo de supervisores para turnos nocturnos. Necesitamos gente que entienda realmente este trabajo, que pueda guiar a los nuevos operadores no solo en los procedimientos técnicos, sino en los aspectos menos tangibles. ¿Te interesaría el puesto? Fue una sorpresa total. Un ascenso significaría más responsabilidad, mejor salario y la oportunidad de ayudar a otros operadores a navegar esta experiencia como yo he aprendido a hacerlo. Me interesa mucho, respondí. Me gustaría poder compartir lo que he aprendido, ayudar a otros a no tener el miedo que yo tuve al principio. Perfecto. Empiezas la capacitación el próximo mes, pero seguirás operando también, solo que ahora también serás mentor de los nuevos. Cuando le conté a Daniela sobre el ascenso, se puso muy feliz. Hemos podido ahorrar un poco más. Estamos planeando unas vacaciones familiares para el verano. Los niños quieren ir a la playa, algo que nunca hemos podido hacer porque el dinero siempre ha estado ajustado. Ahora parece posible. Anoche tuve lo que considero mi experiencia más significativa hasta ahora en estos túneles. Era cerca de las 5 de la mañana. Faltaba poco para terminar mi turno. Estaba pasando por el último tramo oscuro cerca de Mixcoac. Las luces se apagaron y como siempre mantuve la velocidad constante. Pero esta vez vi algo diferente. Todo el túnel se iluminó con una luz suave, dorada, que no venía de ninguna fuente visible, y en esa luz vi a cientos de personas. No estaban de pie en las vías o en andenes inexistentes, estaban haciendo lo que la gente hace en el metro, algunos leyendo, otros con audífonos, algunos tomados de la mano, familias con niños, trabajadores con sus uniformes, estudiantes con mochilas, todos en movimiento, todos vivos, todos reales. Entendí en ese momento que lo que estaba viendo no eran fantasmas del pasado. Era el metro mismo mostrándome su propósito, su razón de existir. Todas esas personas, todas esas vidas conectadas por estos túneles. El metro no es solo infraestructura, es un tejido social, un espacio democrático donde todos se encuentran, ricos y pobres, jóvenes y viejos, de todos los rincones de esta ciudad inmensa. La visión duró solo unos segundos, pero me dejó con una sensación de paz profunda. Ya no veo mi trabajo como algo extraño o difícil. Lo veo como un servicio esencial, como mi contribución a mantener funcionando el corazón de esta ciudad que amo. Ahora, cuando llego a casa después de cada turno, mientras el sol comienza a salir sobre Ciudad de México, me siento en nuestro pequeño balcón con una taza de café. Observo cómo la ciudad despierta, cómo la gente comienza a moverse hacia las estaciones del metro. Y sé que gracias a mi trabajo y al de mis compañeros, todos ellos podrán viajar seguros, podrán llegar a sus destinos, podrán conectarse con sus vidas. El metro de Ciudad de México, especialmente la línea 12, me ha enseñado algo fundamental. Hay más en este mundo de lo que podemos ver o explicar. Hay misterios que no necesitan solución. Hay preguntas que no requieren respuestas. Lo importante es cómo respondemos a lo desconocido, con miedo y rechazo o con curiosidad y respeto. He elegido el respeto. He elegido ver estas experiencias nocturnas no como perturbadoras, sino como privilegios. Soy uno de los pocos que puede presenciar el metro en su estado más puro, más auténtico, cuando las máscaras del día se quitan y el lugar muestra su verdadera naturaleza. Los operadores nocturnos somos los guardianes de estos secretos, los testigos de estas realidades alternativas.
Y aunque no podamos explicar completamente lo que vemos, podemos honrarlo. Podemos asegurarnos de que este sistema extraordinario continúe funcionando, continúe conectando vidas, continúe siendo el pulso subterráneo de nuestra ciudad. Cada madrugada, cuando subo a esa cabina y enciendo los controles, siento una mezcla de anticipación y gratitud. No sé qué veré esa noche en los túneles oscuros. Tal vez figuras solitarias, tal vez la estación fantasma, tal vez nada en absoluto. Pero sea lo que sea, estoy listo para recibirlo con mente abierta y corazón tranquilo, porque al final, esto es lo que he aprendido trabajando en el metro de Ciudad de México en las horas más oscuras de la noche. La vida es más misteriosa y maravillosa de lo que jamás imaginamos, y a veces, si tenemos la suerte de trabajar en lugares como este, podemos vislumbrar esa magia. Podemos tocar brevemente esas dimensiones que existen junto a la nuestra. Soy Julián Soto, operador del metro de la Ciudad de México, específicamente de la línea 12 en turnos de madrugada. Y estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer, cuidando los túneles, respetando sus misterios y asegurándome de que millones de personas puedan viajar seguras cada día. Es un trabajo humilde, pero es mi trabajo, y lo hago con orgullo. Si esta historia te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido experiencias extrañas en el transporte público o si trabajas en turnos nocturnos. Me encantaría leer tus historias. Y recuerda, la próxima vez que uses el metro, piensa en todos nosotros que trabajamos de madrugada para que todo funcione perfectamente cuando tú lo necesitas. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en el próximo video. Ahí está. Ahí está. Las historias del metro. Pues esas son las voces que se escuchan en el metro. Bueno, de todos los respiraderos también se oyen cosas así. Una vez fuimos a hacer un corto ahí al metro, un corto para, creo que era para los maestros del tercer, ¿qué? Hubo un movimiento aquí hace mucho tiempo. Y fuimos a hacer un movimiento y nos metimos al metro en la madrugada, con permisos y todo, ¿no? Nos dieron permiso porque el metro nada más trabaja creo que hasta las 12, aquí hablaba de las 4 de la mañana, y ay, cabrón, pues ¿a qué horas? Bueno, es que a las 4, acuérdate que ya después... ¿Qué pasó? Ya no te oí. Se volvió a cortar Te otra volví a vez. cortar, ¿verdad? Ujú. Se Como que quedó- anda mal su internet hace ratito también. Antes de que quedó- lo ingresara usted, como que Sí, le estaba fallando un poquito. Ahí creo que ya está bien, Víctor. sí. Sí, ahorita lo estoy viendo bien. Sí, Ok. sí, te decía, y entonces, pues lógico, tiene que haber operadores para manejar los trenes y que puedan verificar este, cómo están funcionando. Esa es otra de las cosas, ¿no? No sabemos cuántos operadores haya de noche, ni también si todas las líneas funcionan en ese momento o nada más entran la gente de mantenimiento ahora sí que con los trenecitos esos pequeños para darle a las vías pues una buena revisada, ¿no? Porque eso es lo que se supone que hace falta. Nunca vieron una serie que pasaba en el Canal 4, creo que pasaba, que se llamaba La Bella y la Bestia. Sí, Ahí se supone que hacían abajo en los suburbios de Nueva York, abajo del metro, hay unas ciudades completas, ¿no? De gente, pero esa es realidad, ¿eh? Realidad, no es la película, sino es realidad. Vive mucha gente ahí. Mucho indigente, mucho alcohólico, mucho pues, drogadicto, de todo, ¿no? Soldados retirados, entonces son ciudades perdidas. Y bueno, lo que cuentan ahí, no manches, es escalofriante, ¿no? Lo que cuentan ellos. Sí.
Mira lo que nos escribió Raúl. Buenas noches, amigos dinosaurios. En la tele 50 años, Angélica Ramírez, Víctor Pueblo Sanlán. Saludos cordiales desde Espartaco. Gracias por preparar y compartir videos interesantes que nos hacen reflexionar. Un abrazo, Raúl. Y luego, otro abrazo, muchas gracias. Ay, sobre todo, muchísimas gracias porque nos compartió algo que no sé si vaya en este programa o en algún otro, pero muchísimas gracias por lo que nos compartió. Sí, porque está muy largo, casi 2 horas. Ok. Entonces, sí, lo tenemos que dosificar, checarlo primero. Yo conocía otra historia sobre esa calle precisamente, pero que está en Ciudad de México. Esto se supone que es en otro lado. Dice Polo Sanram, uy, qué miedo, hasta se me enchinó el cuerpo. Ok. Enrique Wenzel, conclusión, no vayan al metro de noche porque los achustan. Sí, te digo que sí, porque ya lo experimentamos también nosotros. Pero no tan solo en esta línea es cuando suceden las cosas. En la línea 1 también, en la línea 1 hay cosas muy interesantes, que ya en una ocasión habíamos puesto esa circunstancia, y esta línea, esto de la línea 1, que es también muy interesante. Se los voy a poner para poder continuar con el programa. Un pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre. Historia enviada por Giovanni Alcántara. Esto me ocurrió a mis papás por ahí del año 2020. Recuerdo esa fecha porque mi madre tuvo un pequeño accidente en donde se lesionó parte de su rodilla izquierda y no podía caminar muy bien. No era nada grave, solo que le era molesto estar caminando mucho. La ventaja de esto es que siempre iba acompañada de mi papá. Regresaba en aquella ocasión de una reunión familiar. Era un domingo por ahí de las 11 de la noche. Entonces, una media hora antes, por ahí de las 10:30 de la noche, mi papá me llama a mi celular pidiendo que de favor los alcance en metro a Tlalilco y que les lleve un par de paraguas para que no se fueran a mojar, pues estaba lloviendo bastante. Nosotros vivimos a escasos metros de esa estación, en línea 12. Me hago como 10 minutos caminando. Yo le dije que sí, y por estar viendo un programa en la televisión, que se me hace tarde. Así que me salgo corriendo. Justo cuando iba llegando a la estación todo cansado y mojado, entró una llamada nuevamente de mi papá para decirme que dónde estaba. Le contesté que justo estaba entrando a la estación en dirección a Tláhuac. Me contesta que lo esperara arriba, en el elevador, para que ya no bajara, ya que mi mamá iba a tomar el elevador porque las escaleras eléctricas no servían. Mejor para mí, pues me ahorraba la fatiga de bajar las escaleras. Y aquí viene lo macabro. En la llamada, mi papá me dice, espéranos en la salida del elevador. Ahorita acaba de entrar una señora con unos niños. Nosotros nos esperamos a que regrese el elevador. Le dije que estaba bien y colgamos. Unos segundos después, yo estaba viendo mi celular cuando se abren las puertas y no salió nadie. Se me hizo extraño, pues, ¿dónde estaba la señora con los niños? Sacado de onda, hasta volteé para todos lados. Algunos pasajeros que venían subiendo por las escaleras fijas se me quedaron viendo raro. El elevador cerró. Esperé unos minutos más en lo que el elevador bajaba y volvía a subir. Me desesperé porque no llegaba. Le marqué a mi padre nuevamente y me contestó que ya estaban entrando al elevador, que qué desesperado era. Le dije que no era eso, que ahorita que los viera les contaba. Cuando el elevador llega arriba, se abren las puertas y mi papá me regaña por desesperado. Le contesté, oye, me estaban choreando con lo de la señora y los niños, ¿verdad? Me dijo que no estuviera de payaso, en un tono enojado. Es que mi papá es de un carácter un poco duro. Entonces le contesté que la puerta del elevador se abrió pero que nadie había bajado del mismo, que el elevador estaba vacío.
Hasta les dije que ya los habían asustado y de paso a mí también. Mi mamá de inmediato me dijo que no le estuviera echando mentiras, que con eso no se jugaba. Le contesté: mamá, te juro que no bajó nadie, en serio. Júrenme ustedes también que vieron entrar a una señora con algunos niños. Mi mamá me dijo que sí, que estaban enfrente de ellos antes de entrar al elevador, que todavía le habían dicho buenas noches a la señora, pero que la señora no les contestó. Le dije que cómo era la señora. Me dijo que parecía que venían como de la iglesia, porque la señora ya era grande y con un vestido negro y su velo de la misa. Los niños me dijo que no les prestó mucha atención y no me los pudo describir bien. En ese momento sentí un escalofrío tremendo, pues yo estoy seguro de lo que pasó. Les dije que no había bajado nadie, pero que las puertas del elevador sí se abrieron. Hasta mi papá le dio miedo, todavía me regañó, que por estar desesperado me había pasado eso. Mi mamá solo se echó una persinada y me dijo que llegando a la casa nos íbamos a echar una oración porque ella sí cree en esas almas perdidas. Mi papá no tanto, pero yo sé que sí le dio miedo, porque en el camino nos empezó a contar cosas paranormales que le han pasado, pero que según él no le daban miedo. Personalmente, yo sí tuve mucho miedo, y qué bueno que no uso esos elevadores, así que ya saben, amigos, cuidado, no se les vaya a aparecer la señora fantasma con los niños en un elevador del metro. Gracias por leerme y escucharme. Enviada por Horacio Aguilera. Esto que te contaré sucedió cuando tenía unos 25 o 26 años. Tenía poco que había terminado mi carrera universitaria. Había conseguido un trabajo en el cual no ganaba mucho como para comprar un auto. Así que, como era mi costumbre, usaba el metro, que aparte de ser más barato, me dejaba a una calle de mi trabajo. Durante el primer mes, todo fue muy tranquilo, hasta que un día salí un poco más tarde y al ir bajando las escaleras para entrar a la estación a tomar el metro Río de los Remedios de la línea B, me encontré con lo que hasta entonces creí la mujer más hermosa. Ella iba vestida con un traje tipo sastre. Pensé que venía de alguna oficina. Yo muy apenado le sonreí y para mi sorpresa, ella me devolvió la sonrisa. Al entrar a la estación, ya no la vi. Abordé el metro y me fui pensando en ella. Al siguiente día de nuevo me la encuentro exactamente igual. Así pasaron varios días que me la encontraba seguido. Yo no me atrevía a hablarle pensando que no me respondería, que solo me respondía la sonrisa por cortesía, pero un día muy decidido yo le hablé y su voz era muy dulce y su risa me encantó. Le pregunté su nombre y me lo dijo. También le dije el mío. Me dijo que era un placer y caminó más rápido y perdiéndose se fue entre la multitud. Y así pasaron varios días en que solo nos saludábamos con un hola, sin tocarnos. Un día, por fin me atreví a invitarla a salir y me aceptó la salida, la cual sería ese viernes, ya que ambos salíamos unas horas más temprano y podríamos ir a algún lugar cerca. Llegando el viernes, de nuevo nos vimos en el metro Río de los Remedios. Ella me pidió seguirla porque quería ir a un lugar muy cerca de ahí. Me dijo que a 2 estaciones. Yo parecía hipnotizado y la seguía. Iba tan embobado en ella y su belleza que no se me hizo raro que en la estación Nezahualcóyotl no hubiera nadie, lo cual era raro porque siempre hay gran afluencia y más por la hora. No me di cuenta que yo estaba atrás de ella. De pronto, al llegar al final del andén, ella intentaba bajar a los rieles, así es, en donde pasa el metro, y ni cuenta me había dado. Yo ya iba a dar el paso y caer, cuando de pronto un usuario me detuvo del hombro y me dijo que qué me pasaba, que si venía alcoholizado o qué, que tuviera cuidado, que me iba a caer a las vías. Le contesté que no, que solo estaba siguiendo a la chava que venía conmigo. El muchacho se rió de mí y me dijo que cuál chava, que yo venía solo. Me dijo que si me había metido algo, que mejor no estuviera en esas condiciones en el metro. Yo, pues vicios no tengo. Volteé a ver a mi alrededor y de la nada vi que la estación estaba con más gente que obviamente no vi cuando yo me bajé. Volteé a todos lados a buscar a esta mujer, pero nunca la vi. Jamás la volví a encontrar, gracias a Dios. Realmente fue una experiencia terrorífica. No sé qué pudo haber sido esa mujer, un demonio, un fantasma. ¿O ustedes qué creen? Anónimo. Hola, estimados. Yo trabajé un tiempo en el área de monitoreo de cámaras del metro de la Ciudad de México.
es donde está todo el sistema de cámaras del metro. Ahí detectamos varias cosas, delitos, incidentes, fallas, etc. Antes, esa área se encontraba cerca del metro San Juan de Letrán, en lo que se conocía como PCC, Puesto Central de Control. Hoy ya estoy en otra área y por cuestiones de seguridad agradecería pusieras este relato de manera anónima. Bien, bajo este contexto te cuento que entre varias cosas extrañas que nos llegaron a pasar, hubo una en particular que no le encuentro hasta ahora un sentido lógico. Era una noche en la que yo me encontraba laborando, pasaban las 11 de la noche. A esa hora la afluencia de gente es mucho menor. Estaba haciendo mi monitoreo cuando veo en los pasillos de la estación Valderas de la línea 3 en dirección hacia Indios Verdes, en mi monitor se alcanza a ver a una niña caminando sola. Estaba por todo el andén, se metía a los pasillos del mismo andén y se regresaba. La estuve observando si acaso unos 2 o 3 minutos, pues estaba revisando si venía con algún adulto, por lo que al no percatarme de nada, hago mi reporte y vía radio pido apoyo a mis compañeros de dicha estación para que me ayudaran a localizar a la niña y resguardarla, pues al parecer se encontraba perdida. La niña era como de unos 6 o 7 años, traía un vestido oscuro, color beige. Ahí me atendió una de mis compañeras oficiales y se dirigió al punto. Mientras estaba en comunicación con ella, la niña seguía moviéndose sobre el andén entre la gente. Le pedí a mi compañera que se apurara, pues aún no pasaba el tren y la niña estaba sola. Al llegar mi compañera al punto referido, me cuestiona que no alcanza a ver a nadie. Le digo a mi compañera oficial que a ella yo ya la veía en mi pantalla de monitoreo. Le dije que la niña estaba casi hasta el final del andén. Mi compañera me refiere que no ve a nadie. Le di la descripción de la infante, pero ella insistía en que no veía a nadie. Entre mis pensamientos, me pasaba que era imposible que la compañera no viera a la niña. Casi le decía que si estaba ciega o que qué pasaba. Mi compañera se fue acercando hacia el final del andén, a donde yo le decía, y ella seguía sin ver nada. Yo clarito veía a la niña. De hecho, la niña ya ni se movía, se quedaba parada. Mi compañera poco a poco se acercaba más a ella, hasta que la tuvo de frente, y ella se pasó caminando. Nunca se dio cuenta de nada. Cuando ella pasa sobre la niña, en mi pantalla se deja de ver a la niña, y solo estaba mi compañera y algunos usuarios, como si la niña hubiera desaparecido. Le cuestioné a la compañera oficial que si era real que no había nadie. Ella me confirmaba que no vio nada. Le contesté que se retirara, que algo extraño había sucedido. Mi compañera revisó, se asomó en túneles, pero nada. Le comenté yo a uno de mis compañeros del centro de monitoreo. Me dijo que hiciéramos un replay del video, es decir, repetir el video. Y así lo hicimos. Al momento de ver las imágenes, nos percatamos que de donde yo veía a la niña, solo se ve una sombra negra. Mi compañero me preguntaba que si me sentía bien. Le comenté que clarito yo vi a una niña caminando en el andén. Por eso hice el reporte. Él me daba el beneficio de la duda porque la sombra se movía como yo le decía. Era una sombra rara. No podía ser un insecto que luego tapan las cámaras porque por otra de las cámaras también se veía la misma sombra. Pasé el reporte a Central, pero de ahí ya no supe más y no supe qué pudo haber sido esa niña. No pude quedarme con ese video ni grabarlo con mi cel porque, de alguna manera, eso no está permitido. Yo estoy seguro de lo que vi. Era una niña. Después de eso, en comentarios con mis compañeros, me han dicho algunos que han tenido experiencias similares y que no me espantara, que me iba a acostumbrar a ver cosas así de raras. Está muy interesante, está completamente creíble, pero no sé si, déjame ver acá. Dice Pablo Hernández Ballesteros, mira. Hola, ¿cómo están? Cuando empezaron a mencionar en la estación del metro Apatlaco, en mi base de datos tengo una historia, sería por teléfono. ¿Cómo no? Te voy a contactar, mi querido amigo, no te preocupes. Ahí te voy ahorita. Permíteme un segundo. Seguimos poniendo los efectos,
por aquí no va a ser posible. Aguántame tantito, te vuelvo a llamar. No, ténganme paciencia, por favor, no me desesperen. Ajá, aquí está. Ok, ahora sí. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Pues aquí reportándome y mirando estas historias interesantes, de las cuales me fui a mi base de datos y me encontré aquí una historia. Ajá. Interesantes. Ay, sí, datos y me encontré aquí una historia. Parece que se me está retroalimentando. Así parece, amigo. Bueno. Sí, adelante. Ahora sí. Sí. Ya cerré mi otro audio. Okay. Bueno, yo les comento algo de que se publicó en una página que se llama Crónicas Chilangas el 4 de mayo del 2022. Ajá. Y tiene un subtítulo, se llama De repente. Dice, y se titula Las extrañas mujeres del metro Apatlaco. Lo narra un joven, voy a hacer su voz. De regreso a mi casa, aproximadamente a las 10 en punto, abordé el metro de la línea 8. Saqué un libro de la conquista de México, escrito por Prescott. Me metí en la lectura que no me daba cuenta de cuándo paraba el tren, de quién subía, quién bajaba. Al llegar a la estación Apatlaco, se subieron 3 mujeres, de las cuales una llevaba un niño como de 3 años en brazos. Me di cuenta de esto porque al entrar al vagón iban riendo fuertemente. 2 de ellas se sentaron en el asiento doble a mi izquierda y la que llevaba el niño se sentó enfrente. Todas ellas eran muy bonitas, de piel blanca, ojos claros y cabello rubio. De repente la que se veía más joven me sonreía y me comentó, oye, ¿está bueno ese libro? Le contesté, sí, muy bueno, es de William Prescott, ¿verdad? Y dice ella, sí, contestó un tanto sorprendido, sí es bueno, pero ¿sabes cuál es mejor? El de San Ciprián. Deberías de leerlo. Si quieres, vamos a mi casa y ahí te lo presto, ¿verdad, mamá? Que lo podemos invitar. Le dijo la que tenía el niño. Esta asintió moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra. Llegamos a la estación Escuadrón 201. Subieron 3 muchachos y una chica. Y se me quedaban viendo. Luego veían a las mujeres, cuchicheaban entre ellos y yo seguía hablando con ellas, que con mucha insistencia querían que fuera con ellas a su casa. Me negaba poniendo de excusa que no podía, ya que tenía que ir a trabajar. Y cuando llegamos a la estación Iztapalapa, se levantaron y ya que iban a salir del vagón, pero nos vamos a encontrar otra vez. Se bajaron y al cerrar las puertas y comenzar a avanzar el tren, los muchachos que habían subido en el Escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron por qué les había hablado a esas mujeres. Extrañado, les pregunté el por qué esa pregunta. La chica me dijo que si realmente no me fijé, estaban realmente horribles y que el perro que llevaba a la más gorda realmente estaba súper horrible. No lo creí de lo que me decían, porque yo nunca las vi feas, al contrario, estaban muy bonitas. Una señora que estaba en el otro extremo del vagón se acercó y dijo a todos, a este joven se lo querían llevar esas brujas, y viéndome me dijo,
te salvaste. Esas son unas brujas que vienen a buscar incautos y se los llevan al Cerro de la Estrella. Ahí se los friegan, mijo. ¿A poco no has sabido de los que han encontrado en la cueva del diablo? Pues esas son las que se llevan estas mujeres. En la siguiente estación la señora se bajó y los chavos y yo nos quedamos viendo en silencio. Esta es la historia, espero haberla narrado bien. Gracias. Gracias a ti, amigo. Estuvo perfecto. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por colaborar. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Saludos y muchísimas gracias por esa historia. Está interesante, ¿no? Sí, ¿Cómo bastante. por todos lados suceden esas historias? Y como lo pusimos les presentamos hace 15 días también, pues las líneas que hay unos comentarios que van acorde a lo que estaban diciendo. Dice Enrique Wenzel. De acuerdo a varios libros de historia de México, esos hechos especiales más comunes en el centro de la Ciudad de México, en la parte más antigua y en otros lugares en las calles cercanas a la aduana del puerto de Veracruz. Uh-huh. Sí, suceden muchas cosas raras ahí, pero pues ahora sí que son cosas que no están fuera de nuestro alcance, fuera de todo lo que podemos nosotros pues llegar hasta comprender, ¿no? Porque sí está crítico la situación. Sí. Uh-huh. Bastante. Pues sí. ¿Qué pues hay muchas cosas que suceden en estos, pues en estas partes del metro, en otras pues no en el metro, hay lugares ahí muy cerca del Zócalo del centro, que son vecindades antiguas y que se queja mucha gente de que ahí los asustan, ¿no? Uh-huh. Todavía también existen las vecindades del Quinto Patio, donde también nos asustan. Apenas me estaba platicando una persona. Y si usted conoce la vecindad, me nombró ¿no? Y le dije, no, la verdad no, una vez fui a una vecindad, no sé si les platiqué, un día que fuimos a hacer lo de el grito de la independencia. Uh-huh. Por error me metí ahí a una de esas calles, a una vecindad. Y salí por otra y me perdí, pero bien gacho. Tuve que agarrar una bicicleta, de esas bicitaxis. No había todavía mototaxis. Y creo que iba yo con el niño, con el hijo del señor Javier González. Y me dijo, ¿qué andamos haciendo por acá? Vámonos. Y era muy noche ya, la verdad. Después del grito, imagínate qué andábamos haciendo por allá. Pero sí dan mucho temor todos ese... Pues como dice Enrique, las partes antiguas de México dan miedo. No sé si a ustedes les ha tocado, ahora que ya viene lo de la Virgen de Guadalupe, irse caminando por la Avenida de los Misterios, caminando nada más, ¿no? La calzada, sí. Yo iba cuando mi mamá todavía vivía, estaba yo chamaco, y nos íbamos caminando de ahí de la colonia de Tránsito para allá. No está tan lejos. Pero hay unas calles de verdad, que te dan pavor, pasar por ahí. Ahí exactamente, y en cada parada, porque hay muchas paradas o cada cuadra, había unos, no sé si ustedes se acuerden, pero había como unos ídolos ahí en cada puerta, en cada cuadra, pero eran algo monstruosos pues sí, algo tétrico, no sé si monstruosos, pero era algo tétrico, que estaban hechos de piedra. Y a mí, la verdad, me daba mucho miedo pasar por ahí. Así que son las construcciones que son bastante grandes y son los misterios precisamente. Los misterios, ¿verdad? Por eso es de que se llama Calzada de los Misterios. Y no sé ahora cuántos sigan existiendo, pero anteriormente creo que eran más de 10. Sí. ¿Tú no sabes, Angie?
No, la verdad no sé la cantidad, pero hace ratito les comentaba un poquito antes de que entrara Pablito Ballesteros, precisamente que en esas zonas también, bueno, sobre todo en el metro Pino Suárez y Zócalo, hay apariciones, incluso de personas, o bueno, fantasmas, con penachos y cosas así, que dicen que piensan que son parte de los que están cuidando precisamente ahí el primer cuadro, porque es la zona donde más se han visto ese tipo de apariciones. Es más, en alguna ocasión creo que ya lo habíamos platicado en alguno de los programas. Déjeme lo voy a buscar, porque sí hay una leyenda que precisamente se dice que están ahí en el centro de la ciudad y Sí. en esa estación en especial. Sí. Pues todas esas casas, yo me acuerdo haber venido platicando ahora que venía del pueblo, con una de mis hijas de un libro que escribió Pita Amor, de cuando era chiquilla. Ella tenía una hacienda, no recuerdo si por Puebla o por Hidalgo, tenía una hacienda, sus papás de ella. Y cuando fue lo de la revolución y todo eso, pues les quitaron la hacienda. Los de la bola les quitaron la hacienda y entonces se vinieron, se los trajeron, ¿no? Se los trajeron para México y les dieron a vivir ahí cerca del Zócalo, en esas calles que ya ven como ahí por Correo Mayor y todo eso, que hay calles así muy, ya están hasta sumidas algunas, ¿no? De las banquetas. Pero su casa tenía no sé cuántos cuartos, y ella platicaba que se asustaba, ¿no? Aunque estaba media, de repente se le iban las cabras al monte. Un día me escupió, voy a hacer le hicieron una entrevista allá en Canal 8, estaba yo chavo, y me sentí muy mal porque me le quedé viendo y me escupió. No, pero sí se le iban Estaba robando el alma. Pero el libro lo leí porque también había escrito unas décimas. Ella anduvo en estas cosas pues no sé si se drogaba o algo pasaba con ella, o tomó mucho, o sufrió mucho después de que se vinieron para México. Y platicaba, les digo, de los cuartos, tenía como, no sé si 18 o 28 cuartos ahí en su casa, y dice que se iba a llorar a los cuartos, se metía había unos botes que eran para la ropa sucia, que estaban tejidos, pero eran de como de maderita de palma, no sé de qué los hacían esos, que llamaban chiquehuites, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿cómo Sí, no? eran como de mimbre, ¿no? Ajá. Y entonces ella dice que se iba a llorar ahí, ¿no? Y porque se asustaba, cada cuarto que iba se asustaba, y ya tenía sus propios fantasmas, ¿no? Pero nadie la peló en ese momento, o sea, y ahí la verdad, Víctor lo sabe, pero ahí en el castillo de Chapultepec pasan un montón de cosas. El castillo de Chapultepec, y así alumbrado como está, solito en las noches, pasa un montón de cosas, oyes un montón de cosas, dices, híjole, ya lo que quieres es salirte. ¿Sabían ustedes que abajo del castillo de Chapultepec hay unas cavernas? Sí. 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 Y hay un elevador. Sí. Y ahí nos íbamos Todavía a me tocó meter. subirme Nunca a nos ese elevador. asustaron. Todavía me tocó subirme cuando estaba en funciones ese elevador. Y ayer pasaron un reportaje del trencito que había en Chapultepec. Yo sí me subí muchas veces a ese trencito que caminaba pues no me acuerdo por tantas partes, pero sí me acuerdo que nos subíamos ahí, hacíamos cola para subirnos al trencito, porque te paseaba por varias partes del zoológico, ¿no? Sí. Sí. Tenía su propia vía. Sí, claro.
Sí, es muy, ahora sí que era una maquinita muy era pequeña, pero tenía una potencia buenísima para estar jalando el peso de por lo menos 5 vagones, por lo Sí, menos, por lo menos sí, 5 sí. vagones llenos de personas, padres y niños, y que pasabas por los túneles y gritabas y era emocionante todo eso, ¿no? Para nosotros cuando éramos chamacos, pues éramos muy emocionante. Yo creo que para los papás, pues ya no era tan divertido porque el escuchar los gritos de tantos chamacos está medio cañón. Pues iban a escuelas completitas, ahí se subía, bueno, no toda la escuela, pero iban salones y yo me acuerdo que pues se subía todos los maestros y los niños ahí en el... Un día ahorita me acordé que un día me encontré ahí a Leonorilda Ochoa con sus hijos. Uh-huh. Ahí le dio mucho gusto y a mí también me dio mucho gusto. Pues Fíjate sí, pues qué cosas se van conjuntando, ¿no? Cuando van yo creo que te la encontraste cuando todavía no trabajabas dentro de del cine o de la no, sí, televisión. ya hacíamos un programa, no recuerdo qué programa hacíamos, ella era comediante, ¿no? Era muy amiga de Marco Guzmán. Marco Guzmán tenía mucha suerte para comunicarse con los actores. Y Uh-huh. entonces, pues a todo mundo le hablaba, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué, pues al primero que vi que fue a él y a la empanada, porque era medio descarado, así le valía gorro todo, ¿no? ¿Te acuerdas de la empanada? Claro que Y sí. tenía muchas amistades con Norma Lazareno, con todas esas actrices de ese tiempo, ¿no? Leonor Yausas, cosas así. Y te digo, y entonces hacíamos un programa, no recuerdo cuál era, de estos de comedia, Los Verdes de Peralvillo, una cosa así, ¿no? La teníamos Uh-huh. muy seguido. Y entonces, pues ya nos había invitado a su casa, y ahí íbamos, no seguido, pero sí íbamos, su esposo era muy amigo de nosotros. Ella le decía el huevo porque tenía la cabeza, dice que tenía la cabeza de huevo. Y íbamos ahí a echarnos nuestros alcoholes a su casa. Y te digo, me la encontré y le dio mucho gusto y a mí también me dio mucho gusto verla, ¿no? Claro. Nos saludamos, yo llevaba a mis hijas chiquitas y ahí las abrazó y todo el rollo. De esas cosas que tienes pues la dicha, ¿no? Pues dicha. El otro día estábamos platicando aquí en la casa de Silvia Pinal y me dijeron, ¿tú conociste bien a Silvia Pinal? Le digo, sí. Y le digo, fue una de las personas que nunca se le olvidó mi cara, ¿no? Porque hay artistas que los conoces, Víctor y Angie, y los conoces en el estudio, pero afuera no te hablan, ¿eh? Pues te llegas a encontrar y te dicen, hola, ¿cómo estás? Y se hacen que no te vieron, no, se van. Fuera de los foros o los estudios y ya pasando los pasillos ya se acabó el encanto. Se acabó el encanto. Dice Enrique Wenzel, los retablos de los misterios eran de acuerdo a la historia, eran 15, ahora solo quedan más o menos 9 o 10. Esos eran los que yo les decía, pero a mí me daba mucho miedo eso. Por favor, no denoten pánico porque eso asusta a los visitantes del programa. No, nosotros no, nos estamos relajando, por eso estoy platicando cosas de los artistas, que nos relajamos, nos dio mucho miedo lo del metro y por eso nos estamos relajando. Dice Enrique Wenzel, pero no son cavernas, eran túneles al estilo de los castillos europeos, donde los reyes y familiares se pasaban de una habitación a otra, hasta la emperatriz tenía sus túneles para visitar a sus amigos nocturnos. Pues mira, yo lo que vi, porque yo entré, y eran unas cuevas, eran unas cavernas, a donde yo entré eran unas cavernas, nunca entré a unos túneles, eran unas cavernas ahí abajo, que nos dejaban meter, bueno, no nos dejaban meter, ya se acuerdan que había unos policías que se vestían de gris, y nos metíamos a escondidas de ellos, ¿no? 8 o 7 chamacos que íbamos de la secundaria. Pero no digas mentiras, cuando eras chiquillo no se había aparecido la Virgen. Sí, esas cavernas que dices en Chapultepec, hasta hay una que la tapiaron, bueno, no está cerrada,
porque se supone que los mexicas los consideraban como la entrada al inframundo. Ajá. Entonces, pues ya están más, ¿cómo se llama? Más, están cerradas para evitar que haya tantos problemas o malas interpretaciones o se vaya a perder alguien y no lo lleguen a localizar. Pues ya nos vamos a tener que ir, por favor, si se pueden ir despidiendo. Muchas gracias a ti, Víctor, muchas gracias, Angélica. Y mañana no se les olvide que tenemos que platicar de nuestro amigo que se nos adelantó también, Eduardo II, ¿cómo se apellida? Eduardo Manzano. Ajá. Y que todavía no se va, no se acaba de ir, por ahí anda. Sí. Pues sí, mañana lo recordaremos aquí. Vamos a buscar material y vamos a presentarles pues las esquelas que se han estado dando durante este día. Gracias, Angie. Ok, pues buenas noches, un placer nuevamente compartir con ustedes. Mucha luz para el señor Eduardo Manzano y un fuerte abrazo para toda su familia, que descanse en paz. Y yo los veo hasta el próximo jueves, ni mañana ni el martes estoy con ustedes. Ah, ok, perfecto. Te vamos a extrañar mucho. Bueno, gracias. Cuídate. Es que me toca grabación. Entonces, No, lo primero es lo primero. Muy bien. Muchas gracias, cuídense mucho, namaste y wrap it up. Wrap it up.